Bueno, ayer el INDEC dio a conocer la inflación del mes de enero, terminó siendo del 2.9%, la interanual, últimos 12 meses, 32.4%, fue el índice más alto de los últimos 10 meses, este 2.9%, y en medio de la polémica sobre el nuevo índice que se posterga, incluso con la renuncia de por medio de Marco Labaña. Federico Ficel es economista de la Universidad Nacional de Rosario y está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Hola Federico, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Gracias por atendernos. Muy bien. Por favor. ¿Qué pasó en el mes de enero con inflación? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, es sorprendente, digamos. La verdad que el número dio bastante más arriba de lo que en general todo el mundo venía midiendo. Creo que, digamos, lo sorprendente es que que empieza a haber como una tendencia alcista, digamos. No pudo discontinuar la suba desde mayo del año pasado, y creo que eso es lo más sorprendente. O sea, yo entiendo que este tipo de administración, como la gestión, la recesión, básicamente, para decirlo bien, de manera sencilla, está demasiado lanzada como para que la inflación esté dando 2,9. Creo que eso es lo principal. En definitiva, si no tuviera que sacar una conclusión, Milei con esta política va a seguir bajando la inflación. O sea, no es que no va a bajar. El tema es que no termina de encontrar ningún equilibrio. O sea, la economía no está en un equilibrio. Es decir, la inflación tocó un piso, pero después volvió a subir. Uh-huh. Entonces no hay nada que termine equilibrado. No hay un lugar en el que la economía se pueda quedar quieta. Particular, o sea, aún, digamos, con cierta pax cambiaria, porque después de la elección de octubre y, digamos, de liberación de algunas restricciones, el tipo de cambio se estabilizó. De hecho, ayer cerró el nivel más bajo mucho tiempo, 1.425, Banco Nación. Aún con el dólar quieto, con la incertidumbre ya despejada, ¿por qué, digamos, los precios siguen subiendo? Es esa la palabra, la incertidumbre, porque creo que la economía no termina de dar una certidumbre como para que uno diga, bueno, la inflación se controló, está bien, que es la publicidad en definitiva más fuerte que tiene el gobierno sobre su gestión. Pero este valor, el 2,9 de ayer, y en general la evolución que tuvo la inflación desde mayo para acá, que muestra que sube, en definitiva, tiene una tendencia alcista, en contra de una actividad económica que fue para abajo, muestra que la economía, en definitiva, o lo que terminó pasando con la inflación, es que tocó un piso, no alcanzó un equilibrio, no se equilibró la economía. La economía está totalmente desequilibrada, porque tiene los riesgos de los desequilibrios de ingresos de las familias, los desequilibrios laborales en términos de puestos de trabajo, los desequilibrios de la actividad económica, que no termina de dar una respuesta, los desequilibrios de deuda, y los desequilibrios, si querés, hasta en otra cosa más chiquita. Mirá la volatilidad que termina teniendo la tasa de interés. O sea, el gobierno, más allá de la cuestión de la inflación, mantiene una tasa de interés que va al 20%, después vuelve al 60, 70, 80, cuando hay algún ruido político, económico, después vuelve al 20%. No hay nada estabilizado, en definitiva. O sea, el gobierno intenta dar una señal de que la economía alcanza una especie de equilibrio, que es lo que se busca económicamente hablando. Por eso siempre se habla de el equilibrio macroeconómico, etcétera, etcétera. Lo que termina mostrando un poco esta situación es que la economía la inflación no bajó porque la economía alcanzara un equilibrio. La inflación bajó porque la economía alcanzó un piso. Se fue al piso, o sea, se fue al piso de actividad, se fue al piso laboral, se fue al piso en un montón de cuestiones. Eso es lo que para mí muestra este resultado de la inflación. ¿Y qué proyección ves? ¿Logró bajarse o logró generar esta situación? Porque hay una recesión tremenda, porque nadie tiene ingresos, porque nadie consume, etcétera, pero no porque haya un equilibrio. Que es lo que y te preguntaba, Federico, ¿qué proyección ves? El gobierno, en el presupuesto 2026 que aprobó el Congreso, proyectó 10%. Parece muy osado, muy optimista. Si en un solo mes tuviste casi 3%, te obliga a tener inflación mensual de acá a fin de año, arrancando con 0 prácticamente. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves el escenario para lo que resta del año? Que es mucho, obvio. No, ese número es imposible que se alcance. Lo mismo pusieron para el número de actividad, o sea, una actividad que podía llegar a crecer en torno al
5%, una economía que no terminó teniendo arrastre económico del 2025 al 2026, por lo tanto, para crecer el 5% tiene que ir creciendo mensualmente arriba de ese 5%, porque tiene un arrastre negativo, a eso me refiero. Sí. Es un tema técnico, pero debería crecer, no sé, al 6, 7, 8% mensualmente, y así arrastraría como para tener el número que tiene el gobierno. Entonces creo que ninguno de los dos números, ni el 10 de inflación ni el de crecimiento económico, se van a terminar dando casi con seguridad, porque hay números, digamos, del traslado de un año al otro, lo que decía recién, del arrastre estadístico, que lo hacen prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Eso uno se puede dar cuenta. Que el número ¿Dónde imaginas el número de inflación anual, digamos, con la cautela de que recién arranca el año? No, 20 y pico %. Yo lo veo que baje, vuelvo a lo que dije inicialmente. Milei va a lograr seguir bajando la inflación. Lo que pasa es que no es un equilibrio. No es un equilibrio porque no tiene equilibrada ninguna del resto de las variables, ni siquiera esta misma que él dice tener controlada, que tranquilamente un mes cualquiera, ante un episodio cualquiera, se puede disparar a un número que uno diga, ¿cómo había llegado tan abajo? Y después, bueno, porque no hay un equilibrio. La economía se fue al piso. Entonces hay un montón de variables que sí terminaron en el piso, como la inflación, pero no es que no pueda pegarse una disparada de un día para otro. O sea, riesgos latentes vos ves en el escenario. Sí, de todo tipo, porque la economía está sostenida con una especie de anabólico que viene a ser la deuda, y la licuación, que es hasta ahora, yo por lo menos desde mi parte, la gran política económica que se ha llevado adelante. Y lo último que te consulto, los salarios, ¿este año los ves ganando, empatando o perdiendo frente a esta inflación? Mira, hay un único sector hiperprivilegiado que tiene un salario que está en un núcleo vuelvo a repetir, muy privilegiado, que puede llegar a tener algún valor arriba. El resto, creo que nadie va a ver un número ni por arriba de la inflación, ni por arriba, digamos, de lo que evoluciona el nivel general de precios, para nada. No lo veo, sigue siendo ancla, o sea, volviendo a algo que sí fue, ya está estructuralmente planteado así de la política. El ancla sigue siendo el trabajador, los salarios, el empleo público, y los trabajadores que bancan la situación siendo sus propios jefes en este trabajo precario que se está planteando en este momento. Fede, gracias como siempre por el contacto con la radio. Un saludo. Cómo no, un saludo. Hasta luego. Federico Ficela, economista de la Universidad Nacional de Rosario, su mirada sobre el 2.9 de inflación de enero y el acumulado en los últimos 12 meses, que superó el 32%, decía que ve un escenario de muchas tensiones irresueltas, de muchos riesgos latentes, de que haya algún tipo de descalabro, porque hay muchas variables que están con mucha artificialidad sostenidas. Mencionaba el tema de los anabólicos, fundamentalmente el endeudamiento. Ve un escenario de una inflación que ni por asomo va a llegar al 10% como proyectó el gobierno, lo ve más cerca del 20-25%, y salarios que en la gran mayoría de los convenios colectivos lo ve perdiendo frente al avance de los precios. 7:30, ahora en la mañana. El primero de la mañana por LT8. Ahora también en YouTube. Busca nuestro canal LT8 AM830. Sumate. ¿Te imaginas despertar cada día rodeado de verde, en un entorno cómodo y en la tranquilidad de Funes? Con Finca Azul by MCR Casa, tu casa en condominios en Funes es posible. La dimensión precisa de privacidad y confort. Casas dúplex con seguridad, estacionamiento, jardín, parrillero y piscina individual. El momento es ahora. Financia tu casa en Finca Azul. www.msrinversionesydesarrollos.com. Yo le pongo techo caucho a mi techo, yo le pongo techo caucho que